Agafa l'autobús, perquè pujar al bus és la millor manera de viure a la nostra ciutat i anar d'un barri a un altre. Avui visito les oficines d'Smatsa i converso amb el seu director general, Eugenio Díaz, per conèixer a fons l'empresa que s'encarrega de cuidar el dia a dia de Sabadell. Descobrim la seva trajectòria, el valor de la seva gent i el compromís social de la companyia. Comencem un nou Gent de Sabadell. Soc l'Eugenio Díaz, vaig néixer a Madrid, estem a les oficines de Concòrdia de l'empresa Smatsa, de la que soc el director general, soc Gent de Sabadell. Senyor Eugenio Díaz, estem aquí a la sala Metropolitano, perquè m'he fixat que posa Metropolitano. Escolti, quina història hi ha amb aquest, que diferents espais de les seves oficines tenen un nom simpàtic? Acabamos de hacer una reforma de las oficinas, aprovechando que era el 50 aniversario de la compañía. Básicamente hemos aprovechado los puntos de luz para que todo el mundo que trabaja lo haga con luz natural, que era el objetivo fundamental. Y hemos creado unas salas de reuniones multifuncionales, con mucho cristal, muy abiertas, con mucha luz. Y la sala principal es Sala Sabadell, evidentemente. Podemos decir que honor a la ciudad y honor al club de fútbol. Bien. Y como somos una oficina futbolera, digámoslo así, sí. Esta sala, que es la más pequeñita, que es la que está en la zona donde más o menos estoy yo, pues me han permitido que le diéramos el nombre de Metropolitano por aquello de mi condición del Atleti. O sea que usted es del Atleti, partido a partido, ¿no? Partido a partido. Sí, partido a partido, y además, como dice la canción, de abuelo del Atleti, padre del Atleti, jo del Atleti, sí. Per això, la gent de l'Atleti sempre, la imatge que han donat és gent molt sofridora, no? Això que deia el Sabina, no? Amb la... Sufridora, pero también de grandes tardes y noches de gloria. O sea, sufrimos, pero tratamos de recordar lo bueno, lo malo, lo bueno también lo recorda. O sigui, vostè ha estat seguidor del Atleti de Madrid desde sempre, desde muy petit? Yo creo que con 4 o 5 años es la primera vez que fui al Vicente Calderón. Caramba. O sea, se cumple lo de la canción, se cumple. He estado en el cierre del Calderón, cuando se clausuró, he estado en la apertura del Metropolitano, o sea, sí. Que vostè, quan era petit, no pensava que acabaria treballant a diferents activitats, o vostè sí, de petit ja, quan li preguntaven a la gent, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Ya rumiava vostè alguna cosa? ¿De qué? ¿De ser? Sí, de treballar, de l'Atleti de Sàquia, no, de treballar. Li dic perquè abans estava amb els teus despatx i he vist un avió allà. Llavors no sé si té alguna cosa a veure. No, lo de la aviación sí, porque mi padre, hay una tradición, mi familia. Mi padre ha estado toda la vida en Iberia, yo he visto desde bien pequeñito, además ha estado destacado en varios países, entonces, claro, yo el tema de la aviación es algo que viene en sangre de verlo desde pequeñito. Durante casi un cuarto de siglo de mi vida o más he estado trabajando para el mundo de la aviación y lógicamente es lo que yo he vivido. Vine a Barcelona con 18 años, hice la carrera aquí, pero sin embargo rápidamente lo que empezó por una cuestión de ayudarte a los estudios acabó siendo, sin embargo, a lo que me dedicaria. Sí, perquè aquesta circumstància que vostè comenta, o sigui, vostè estava estudiant i treballant simultàniament, ¿no? Sí. Yo empecé la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, aquí en la Avenida Diagonal. Acabé el COU aquí en Barcelona y empecé la carrera. Y entonces lo que ocurrió es que a los 2 años de estar en Barcelona, mi padre, que trabajaba para Iberia, lo enviaron para Tenerife. Entonces se planteó ahí, mi padre me dijo, bueno, sí, claro, entonces tenía 20 años, había empezado la carrera apenas, y me dijo mi padre que sí me iba con él. Y entonces yo en aquel momento, aquello que te dice la intuición, no por nada, porque yo adoro las Islas Canarias, pero me daba la sensación que no era profesionalmente lo más atractivo para el futuro irte a trabajar a una isla en su momento. Y entonces Barcelona, que en aquel momento era una oportunidad y lo veía como me encantó cuando llegué, digo, no, yo me quedo. Y entonces para quedarme, lo único, pues conseguir un trabajo en Iberia en un caso de 27.000 pesetas al mes,
Se'n recorda la quantitat, sí, me acuerdo perfectamente, hasta lo que pagaba de un piso de alquiler de aquellos en la salida de la Gran Vía de Núñez y Navarro, pues pagaba 19.000. Caramba, o sigui... Sí, hoy en día sería una maravilla, era accesible la vivienda. Y me quedaban 8.000 pesetas para todo lo demás. Y eso es lo que dio mi punto de partida en un negocio donde yo empecé, pues en aquel puente aéreo que se llaman tarjetas de plástico. Sí. Y lo que empezó como un tema de ayuda, pues sin embargo acabó derivando de ahí de Iberia a British Airways, que entró en Barcelona y buscaban gente que hablaba inglés, y en aquel entonces, hoy en día todo el mundo habla inglés, pero en aquel entonces no era tan normal, y entonces pues entré en British Airways y me tiré casi pues 20 años en British Airways. Déu-n'hi-do. Y sí, y además, bueno, aparte de Barcelona, luego a Madrid, luego estuve en Bilbao, luego me enviaron para Centroamérica, estuve 5 años en Centroamérica y luego Sud-amèrica. Però quina experiència, no? Quina experiència sí, o sea... De treballar a diferents països, diferents maneres de treballar. Tuve suerte, entonces British Airways tenía un programa de formación de directivos, entré en ese programa, me eligieron dentro de un programa que había europeo, y entonces esa formación incluía el que trabajaras en diferentes países del mundo ostentando diferentes posiciones, desde tanto el punto de vista operativo como el lado comercial. Y de hecho, cuando mi último destino fue en Buenos Aires y me enviaban a Tokio, Japón. Caramba. Y hubo una situación ahí donde me vinieron a través de una empresa de estas que buscan personas. Ah, sí? Funciona això dels cazatalentos, ¿no? Bueno, yo no noto que parece que todos tenía talento, pero al menos buscaban a alguien que se diera consideración, que tenía experiencia en el sector y se había movido, entonces me ofrecieron y me tocó cambiar absolutamente, y fue cuando EasyJet empezaba, que iba aquella compañía que iba con los numeritos en los fuselajes. Sí, correcto. Y entonces me cogieron, acabé siendo el responsable para España y Portugal de EasyJet, y que en aquel entonces me tocó a mí la expansión y la entrada fuerte de EasyJet en España y en Barcelona en concreto. O sigui, tot això, senyor Díaz, és la suma de diferents responsabilitats, però clar, què té a veure la seva responsabilitat en qualsevol d'aquestes feines de responsabilitat en alguna de les companyies aèries que vostè comenta, de gestionar una empresa que dona servei de neteja, de la recollida de escombraries? Bueno, eso es una buena pregunta, pero al final las empresas son empresas. A mí, al trabajar con empresas inglesas, te das cuenta, y eso lo aprendí, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido buscan a alguien para responsable de cualquier cosa, un puesto directivo, ellos buscan unos skills, unas cualidades. Oye, un director comercial, pues un director comercial, al final, si tiene esas capacidades y sabe de qué va, me da igual que venga del sector hotelero o del sector de lo automovilístico, tiene esas características. Aquí ha costado durante muchos años, ahora empieza a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Dices, al final, gestionar en una empresa, dices, servicios. Bueno, pues al final hay muchas similitudes. Yo trabajaba en su momento, tenía contactos con la administración, era otro tipo de administración, Ministerio de Fomento, AENA, hay temas regulatorios, hay muchas cuestiones que se asemejan, y luego hay unas fórmulas de acercamiento a ciertos problemas. Hoy en día, cualquier empresa, el control de costes es fundamental. En aquel momento que yo pasé a lo que se llamaba el low cost, las compañías de bajo coste, un tema que era fundamental era el control de costes. Si querías ser operativo, desarrollarte, crecer y sobrevivir, era fundamental ese control de costes. También es esa idea de que hay que dar un buen servicio, de que al final tienes que jugar en un terreno tremendamente competitivo. Nosotros al final, hoy en día, no podemos perder de vista, evidentemente respondemos a una administración pública, en este caso un ayuntamiento, pero no puedes perder de vista que la labor que haces es directamente a las 240.000 o 230.000 personas que viven en la ciudad. Entonces, y tú tienes un cliente interno. Tus propios trabajadores, al final, es otro cliente. Hay clientes externos e internos, y también el mantenimiento de un clima laboral, de una satisfacción, que la gente esté contenta trabajando, que todo forma un ecosistema, digamos, de empresa, que al final tú lo que has aprendido durante muchos años lo llevas a cabo y lo materialitzes en el nuevo entorno que te toca, i aquí de hecho lo hemos intentado hacer. El que passa, senyor Díaz, que la societat ha canviat molt, sí, en totes les activitats,
també a l'aeronàutica, no? Suposo que vostè, que té una experiència llarga amb aquesta activitat, i a més jo he tingut l'oportunitat de compartir amb el senyor Díaz, clar, per l'usuari, pel viatger, cada vegada és més, no sé si dir-li, més antipàtic, més incòmode. Bueno. ¿Això por qué? Básicamente tenemos que tenerlo en cuenta. Antes decíamos, yo empecé ganando 27.000 pesetas. Sí. Cuando yo luego tenía una jornada completa, yo recuerdo lo que se pagaba en un aeropuerto, una persona simplemente que facturaba, lo que se llama facturar, el que te daba la tarjeta de embarque, todos estos procesos. Claro, los salarios han cambiado tremendamente, lo que ganaba un tripulante de vuelo, eso ha cambiado. Evidentemente, ¿qué ocurre? Al final, no es que simplifiquemos, pero se ha ido, mientras que antes la aviación, en un momento determinado, no es que era un elemento de lujo, pero se marcaba como una cuestión excepcional en un marco de vacaciones o de negocios. Ahora, digamos que se ha buscado un elemento, es un negocio mucho más recurrente. Evidentemente la gente vuela por negocios o por placer. Pero claro, con tarifas como se llegaba a ver a las de 29 euros, antes tú te planteabas que a lo mejor un año hacías unas vacaciones y un par de escapadas, y ahora tú te encuentras que hasta gente joven o eso, o parejas o eso, o amigos, se están yendo a celebrar una despedida de soltero y se te van a Málaga o se te van a Ámsterdam. Entonces ahora a lo mejor una familia media o eso te puede estar haciendo en diferentes cuestiones 4 o 5 salidas al año, escapadas de fin de semana. ¿Qué ocurre? La aviación lo que ha hecho es quitar unos elementos dentro de esa aminoración de costes. Ha conllevado, evidentemente, simplificar ciertas cuestiones de la apuesta hacia el cliente, es evidente. Lógicamente, yo antes, cuando tú hasta ibas en turista y en vuelos cortos pasaban con el carrito con el zumo de naranja y la Coca-Cola. Eso ahora lo dan en preferente, digámoslo así. Ahora atrás ya no se da nada. Al final, es un tema de equilibrio. Dices, oye, en vuelos de hasta 2 horas, ¿hasta dónde estamos? Es un tema de la apuesta. Oye, si aquí lo que se trata es hacer que el mayor volumen de personas, de usuarios, utilicen ese medio, lógicamente, al final esa capacidad de atracción se basa en que rebajes costes, que hagan mucho más atractivo la oferta tarifaria y que te genere volumen. Al final, lo que se entendió, un avión, pensemos, es un elemento que tú lo tienes que rentabilizar. Los aviones operan, ahora en las primeras oleadas empiezan a las 6 de la mañana y casi están operando, no te digo 24 horas, tal. Pero casi. Entonces detrás de eso significa la rentabilidad por el asiento, que se vuela y que se oferta. Entonces, pues es lógicamente... Es un mundo. És un mundo, com qualsevol otro. Però... Sí, però estava pensant, clar, vostè ve del món de l'aeronàutica i està dirigint la companyia, una companyia d'una ciutat que té aeroport. Això ho va considerar? Es una información que le arriba después. Sabadell, ciudad... Yo sabía del aeropuerto de Sabadell porque de una etapa, porque también estuve en Vueling, o sea, cuando se hacían con tema de simuladores y todo eso, sabía de la existencia de Sabadell, sabía. Lo mío de otra perspectiva. Yo cuando llegué a Sabadell siempre pensé lo mismo. Qué pena, porque las posibilidades que ofrecería un aeropuerto, claro, tiene un problema de un condicionante de alturas por la presencia de Badía. Y es una pena que al final, imaginémonos el potencial, qué pena, porque si hubiera otras circunstancias de que no hubiera esos limitantes de alturas y demás, lo que podría llegar a ser el aeropuerto de Sabadell, lo que significaría econòmicament. Que Sabadell tingui o no tingui aeroport no va ser un element determinant per vostè. Senyor Díaz, Sabadell està neta o podría estar más neta? La ciudad, globalmente. Hombre, creo que podemos estar orgullosos de que tenemos una ciudad muy neta, muy limpia. Y simplemente no es que lo diga, no, o sea, yo puedo decirlo, pero hace 4 años, 3 años, la OCU, en una encuesta que hace cada 4 años, que es a nivel estatal y que evidentemente es bastante rigurosa y que todo el mundo del sector la entiende como un hecho, como un elemento fiable, dictaminó que éramos la ciudad más limpia de Cataluña y la 16ª del Estado. Eso es un hecho. O sea, es un hecho real. Aparte de eso, yo creo que si vemos nuestras calles, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo de inversión muy potente. Tenemos ahora una maquinaria que se ha ido incorporando a lo largo de este año, que es de lo mejor que existe en el mercado. Se ha hecho un esfuerzo y una apuesta técnica muy importante. Nosotros, yo siempre he dicho, el factor humano es importante, tenemos muy buenos profesionales, tenemos más de 400 personas que están comprometidas con su trabajo,
pero los medios técnicos en este sector hoy en día ha cambiat mucho. Hace años no, ahora sí. Parlant del temps, parlava vostè fa una estona dels habitants, del creixement de Sabadell, les xifres oficials parlen de 228.230. Clar, la ciutat numèricament i de forma de funcionar ha canviat molt des que vostè està per aquí. Vostè ha notat els canvis, aquest de numèrics del número d'habitants i dels costums? O sigui, reciclem més ara que fa 5 anys o 10 anys o estem més o menys igual? A ver, yo creo que más o menos las tasas no creo que hayan cambiado tanto. Otro tema que lógicamente ahí sigue el objetivo de mejorar esos ratios. Eso ya la administración en este caso... ¿Hay margen de mejora? O sea, sí, pero yo honestamente, vuelvo a repetir, ahí no puedo, yo tampoco quiero entrar tanto porque eso no es un cometido nuestro. Sí que hago una reflexión. Al final, en el tema del reciclaje, no nos engañemos, la primera obligación empieza por nosotros mismos. Somos nosotros los que decidimos hasta qué punto somos responsables de reciclar. Yo, cuando llegas en casa, yo tengo las 5 fracciones. Entiendo que hay muchos limitantes de espacio y condiciones, pero yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo de entender que lo que estamos hablando de nuestro medio ambiente, estamos hablando de nuestro entorno y de nuestra responsabilidad. Creo que entre todos podemos preguntarnos si hacemos todo. Eso de la bolsa de supermercado, meter todo ahí, y el vidrio, la orgánica, a ver, como mínimo yo apego que empecemos con pequeños esfuerzos. La orgánica, por ejemplo, la orgánica ha de separarse. Es la más fácil, ¿no? Es la más fácil, además con los calores, estamos ahora en una época que invita. O sea, la orgánica, por favor, si entre todos hiciéramos el esfuerzo de al menos separar la orgánica, ganaríamos muchísimo. La orgánica es un más, digamos, un deber que deberíamos hacer, pero que son todas. O sea, los envases. No ayuda, es verdad, que no ayuda el entorno que nos encontramos. O sea, es que todo viene cogemos, vamos a la compra y a los 2 días, entre la bandeja del pollo, los cartones de la leche. O sea, residuos por... Eso no, o sea, digamos que nos pone, nos pone muchas trampas alrededor, pero deberíamos intentar hacer el mayor esfuerzo que hagamos entre todos. Tenemos unos contenedores, o sea, ahora se están cambiando. Li volia preguntar, aquests contenidors que s'estan canviant al barri de Poblenou, jo que he vist pel carrer Tres Creus, encara no he arribat, però ja els he vist, això és una aposta decidida perquè són des de fora, són uns contenidors més fàcils, més còmodes, amb les boques més grans per posar la bolsa. Nosotros, yo creo que ahí el ayuntamiento ha hecho una gran lección acertada, ha apostado primero por bocas grandes. Antes se pensaba, las bocas pequeñas ayudan, no, la boca pequeña no ayuda porque, entre otras cosas, los envases, por ejemplo, los envases abultan mucho en volúmenes. Mejor una boca grande, porque si tú has separado, lo que no quiere la gente es que tenga dificultades y que tenga que tocar en demasía y manipular el contenedor. Ahora al revés, es una aportación que con una mínima presión, mínima, solamente con empujando la bolsa va para adentro. Entonces, estéticamente son los contenedores mucho más bonitos, más agradables. Hemos de entender que el contenedor ocupa mucho espacio visual en la ciudad, con lo cual creo que el ayuntamiento ha hecho está haciendo una sabia decisión por apostar que en los barrios haya un contenedor más accesible, más moderno. ¿Y un calendario más o menos? Eso sí que corresponde al ayuntamiento. Yo sé que están haciendo el esfuerzo, se han apostado por 2 barrios de entrada para hacer una prueba piloto. I ahí... Però això, senyor Díaz, és una facilitat pel usuari i una facilitat també per vostès a l'hora de recollir. És més fàcil, és més silenciós, perquè de vegades sempre els usuaris es queixem, ¿no?, de que les hores que passen... Bueno, el contenedor es más silencioso. Este contenedor tiene un sistema de... cuando se vuelca para vaciarlo, tiene un sistema que ya es veníamos de los metálicos de hace... Cuando yo llegué aquí en el 2009, ahora, vamos, no hay ni color. Lo que hemos de entender entre todos es que hay 24 horas al día. El servicio de recogida es 24 horas al día. Tenemos rutas de recogida en todo momento. Ya desde el ayuntamiento se toman decisiones. Lógicamente, nosotros no recogemos el vidrio a las 2 de la mañana. Lógicamente, a las 2 de la madrugada.
pero cuando salimos y por la mañana nos despertamos, hay que vaciarlos. Hay mucha gente, también entendemos, la gente trabaja, llega a última hora, unos tiran la basura a última hora de la noche antes de acostarse, o a lo mejor gente que tiene mascotas, saca en la última vuelta y echa la basura, Cierto. Otros a primera de la mañana, entonces al final el Combina tema... tot. Escolti, els voluminosos, això és una assignatura pendent, encara no hem trobat la manera, perquè és un servei fàcil, gratuït, però encara als usuaris ens costa. Yo creo honestamente, voy a repetir, pues la gente puede estar bien orgullosa. El sistema que tiene el Ayuntamiento de Sabadell es una maravilla, o sea, es un sistema gratuito. Tú llamas, te damos lo gestionamos nosotros, pero evidentemente le damos un servicio que nos ha encargado el Ayuntamiento y que ha pautado el Ayuntamiento. Tienes un teléfono gratuito, puedes centrar una hora, un día, vamos, eso es una maravilla, o sea, te retiramos todo, o sea, al final volvemos a lo mismo. Lo que nadie quiere es voluminosos a deshoras, claro, y que permanezcan. Yo creo honestamente que con las herramientas que ponemos al servicio, que la Ayuntamiento pone al servicio de la ciudadanía, podríamos evitarnos, entre comillas... Escolta, aquesta iniciativa dels desfibril·ladors, això és una novetat o és donar servei a la ciutadania amb unes eines que estan per una altra feina, però també... Nosotros, mire, voy a explicar de dónde viene esto, porque además eso es curioso. Nosotros tuvimos una circunstancia, a mí me preocupaba mucho el tema de que nosotros llamamos la campa, la instalación central que tenemos en la carretera de Castellar. Hay básicamente 2/3 de nuestra plantilla se la hay. Y tenemos una gama de edades variopinta. Y hemos tenido algún caso, yo supe de un caso que lógicamente no toca personalizar, de una persona con problemas cardíacos. Entonces ya en su momento miramos y oye, vamos a poner desfibriladores en la instalación principal. Ley de Murphy, oye, ojalá nunca, pero lo que no querría es tener una situación que la vida de una persona dependa que tarde la ambulancia 10 minutos, que son los profesionales y llegarán lo antes posible, pero bueno, al final un desfibrilador es que cuanto antes des una respuesta. Y eso luego derivó dándole una vuelta un día, con justo este año que hacemos 50 años, dijimos, oye, ¿qué pasaría? ¿Por qué no ponemos desfibriladores en todas las unidades de supervisión? Que tenemos unas cuantas y que están en la calle todo el día. Y evidentemente dando la formación. Entonces, al final fue una iniciativa de decir, oye, estamos poniendo desfibriladores que están circulando hasta en las motos. Tenemos 9 motos eléctricas, todas esas motos llevan desfibrilador, más todas las furgonetas y los coches de supervisión. Dios no lo quiera, pero esto lo que significa que en un momento determinado, si hay una situación, ojalá haya un profesional sanitario, pero como tuvimos la suerte y el honor de contar con la presencia de parte del equipo médico de Taulí y de su presidenta, y de, oye, pues la posibilidad en la calle a veces hasta puedes tener la suerte, aunque está formado nuestro personal, vaya un profesional sanitario, pero pones a su uso, a que pueda tener uso de un desfibrilador en un momento determinado, si se da la circunstancia. Escolti, aquesta activitat que té Smatsa de col·laborar en diferents entitats a les festes majors i la posada en marxa fa uns anys de l'obra social de Smatsa és tornar a la ciutat? Tot el servei, Nosotros, una de las cosas importantísimas que yo quiero que la gente entienda, nosotros nos consideramos una empresa local. Una cosa es la propiedad y otra cosa es donde la empresa se gestiona, funciona y opera. Sí, perquè la majoria dels seus treballadors son de aquí. Más de un 85% de nuestra plantilla son de Sabadell. Más del 85%. Evidentemente, si nosotros tenemos 400 y pico trabajadores, dentro de nuestra gama de trabajadores hay todas las circunstancias. Nosotros en un momento determinado dijimos, oye, queremos devolver una parte de lo que Sabadell nos da, nos parece justo. Y como nosotros no somos, Smatsa no está en los supermercados, yo siempre digo lo mismo. Uno va a comprar 2 kilos de Smatsa. No somos ni azúcares, ni somos golosinas, ni somos una bebida refrescante. Entonces, se nos ocurrió que la fórmula mejor era tratar de ayudar a entidades, asociaciones, que muchas veces, aunque hay gente que les ayuda, pero grandes corporaciones o obras sociales importantes, pues no llegan o no les conocen. Entonces eso nos permitió iniciar una iniciativa que va a ir en el campo tercer sector y también de deporte, también con un tema de cultura popular o de cercanía, como en los barrios, pues ayudas que no son grandes, pero bueno, que estamos hablando de eso, al año unos 80.000 euros, que para nosotros es un esfuerzo importante y que a la gente que ayudamos, sí que esa gente sí que le supone y le dan valor. Y nosotros encantadísimos, que es nuestro pequeño
forma de dar gracias a una ciudad que durante 50 años tanto nos ha dado. 50 anys. Sí, 1976. Sé que no m'ho dirà, però hi ha coses previstes per la celebració. I podem avançar alguna cosa? No, sí, o sí. Bueno, sí, en octubre al principio ya tenemos Octubre. Sí, Ya tenemos pillada la Feria Sabadell para un acto importante que haremos donde el motor, lógicamente, el protagonismo principal serán nuestras personas, la gente que trabaja con nosotros, pero bueno. El factor humà, no? Sí, absolutamente. O sigui, serà un acte pensat per Estará especialmente dedicado a lo que es nuestra gente. I no et pot avançar cap cosa, no? No, porque también queremos que sea una sorpresa para ellos. Escolti, després d'aquesta trajectòria internacional que vostè ha tingut, després d'aquests anys que porta Esmatsa, hi ha alguna cosa que se sent més orgullós, amb un pla personal, professional? Pensa, agafa el mirall i diu, vaig estar treballant al món de l'aeronàutica, ara estic aquí a Esmatsa, hi ha alguna activitat que m'agrada especialment. Son cosas distintas. Hay momentos, ya pienso en la época de aviación, una cosa que me llenó de orgullo cuando a mí me mandaron para el País Vasco, para Euskadi, que gente muy orgullosa, y además y luego siempre recuerdo con muchísimo cariño esos 2 años en Bilbao. Ellos que son futboleros, logramos por primera vez traer el Concorde a Bilbao. ¡Hombre! Y además la fórmula de la promoción y eso, fue el año además de que se inauguró el Guggenheim, nunca se me olvidará. Y pusimos unas vallas publicitarias y todo eso, que era Londres 2, Bilbao 2. Empate. Porque era el segundo vuelo diario y trajimos el Concorde, que fue una historia porque lograr que British Airways, aterrizar un tipo de avión así en un aeropuerto, hay que hacer unas cuestiones, que hacer unos cálculos, unos estudios de fiabilidad y de posibilidades reales de aterrizar el avión. Se consiguió y fue una maravilla. Eso es una anécdota en aquella época. Aquí los 2 grandes retos que nos llenan de orgullo, nos ha tocado 2 cambios de integral de la maquinaria completa en el año 2014 y ahora esta que hemos hecho. Esta sobre todo, eso es una transición muy importante, además que quiero agradecer, se ha involucrado muchísimo la plantilla. De hecho, este último cambio nos llena de orgullo porque ha pivotado sobre la elección de lo que son una buena parte de nuestros mandos, que desde taller mecánico, los responsables de viaria, recogida, jefes de servicio, jefes de unidad. Está orgulloso de la seva gent, ¿eh? Mucho, mucho. Tenemos unos grandes profesionales y de verdad es el factor ese es primordial para nosotros. O sea, gente muy comprometida, que le gusta su trabajo y que además, o sea, cuando las cosas no están bien y empiezan y le dan vueltas. Doncs aquestes són les reflexions del senyor Eugenio Díaz, director general d'Esmatsa. Senyor Díaz, gràcies per compartir aquesta estona, enhorabona per tot i fins la propera. Gràcies a vostè. Moltes gràcies.